es acerca de su opinión sobre la democratización de la opinión que proporcionan los medios en Internet hoy en día. Vamos a ver, es evidente que estamos en el mundo se decía antes de la aldea global, eso ya se ha superado. Hoy, para todo, o sea, vamos a ver, creo que todos accedemos a Internet para cualquier necesidad normal de la vida, para una búsqueda de una información puntual, para ver lo que es una persona y, por supuesto, para informarse, vamos, o sea, es el futuro en este momento. Pero esto de que, claro, uno se esconde detrás del anonimato o de un seudónimo raro y pueda decir lo que le dé la gana, nos proporciona... Sí, eso que me dice ya es otra cosa. Es decir, las redes sociales que, digamos, de alguna forma mantengan oculta la personalidad son peligrosas. Mi opinión es que todas las redes sociales en las que ponemos, digamos, nuestros datos en público se comentan y se transmiten a personas y no hay datos reservados, es decir, todo aquello que supone abrirnos sin conocer es peligroso. Hay que tener en cuenta que en la red pululan pederastas, delincuentes, gente aprovechada, entonces eso hay que tener mucho cuidado. Yo desde luego no soy partidario y por supuesto no participo, y se lo digo así de claro, en ninguna red social. Deberían tener algún filtro, ¿verdad? Un poquito. Yo creo que sí, que hay que mejorar la seguridad. Lo que pasa es que Internet tiene un problema, es que es un espacio de libertad prácticamente absoluta. Al ser de libertad absoluta va a ser muy difícil que exista una legislación mundial que esté de acuerdo todos los estados o Naciones Unidas en hacerlo. Va a ser muy difícil, ¿no? Es más, a veces se dice que eso mismo puede ir en contra de la propia esencia de Internet. Pero yo creo que algún límite tiene que haber, o por lo menos unos principios generales que se comprometan, pues quizás en las Naciones Unidas, ¿no? En algún foro internacional, para proteger varias cosas que son fundamentales, son la intimidad de las personas y su seguridad, ¿no? Claro, que no valga todo. Eso es. Me gustaría saber si se acuerda del famoso programa de entrevistas del señor Soler Serrano. Sí, sí, me acuerdo, sí. Bien. El formato que tenía ese programa era como más serio, sí. Más lírico. ¿Le parece bien ese tipo de formato o quizá es mejor el formato actual, que es como más informal, más abierto? Proporciona quizá más calidez y cercanía, pero también quizá pueda hacer que se infantilicen las respuestas. ¿Qué opina? Lo de la infantilización supongo que dependerá de lo infantil que pueda ser el que responde o el que pregunta, ¿no? Pero yo creo que si las cosas se hacen con profesionalidad, como yo creo que se hacen en la mayoría de las situaciones, yo no sé esa circunstancia. Creo que cada época tiene su forma de hacer información y periodismo, y a mí me gusta más la del mundo actual, evidentemente, con respeto, con consideración, haciéndolo incisivo, porque el público tiene derecho en una sociedad democrática a enterarse de lo que hacen, por ejemplo, sus líderes políticos o sus responsables públicos, pero vamos, yo creo que el periodismo actual es de una muy superior calidad y no digamos tan respetuoso, tan considerado, que bueno, pues eso quita un poquito de libertad y de realidad a la situación. Otra cosa que me gustaría preguntarle es si está disociado con razón en el mundo cultural y el mundo del derecho. No, yo creo que no. Vamos a ver, es que mi opinión, es una opinión mía, mi opinión, a mí personalmente creo que una persona que se dedica al derecho no puede ser inculta, ni medio culta, tiene que ser bastante culta, y el derecho es un medio para culturizarse. Yo creo que una herramienta muy útil para un profesional es leer mucha literatura, pero literatura no jurídica, O sea, la jurídica es la herramienta, ¿no? Pero la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de entender el mundo es conociendo lo que existe en el mundo, que es mucho más, que eso es mucho más. Ahora, una vez que se piensa de esa forma, creo yo que el derecho es una herramienta y un instrumento muy útil, pero tiene que ser acompañado de la cultura. Hoy en día, por ejemplo, hay muchas situaciones en las que se están planteando debates culturales relacionados con el derecho, películas jurídicas, y en realidad gran parte del cine, del teatro, tiene que ver directa o indirectamente con el derecho, con la ley. Ahora que hablamos del derecho, me gustaría preguntarle por un tema de actualidad, que es la sentencia de Estrasburgo. Me gustaría que nos explicase si realmente se ha aplicado como debería aplicarse, si podría haberse retrasado un poquito la aplicación.
¿Qué nos puede contar? Vamos a ver, la respuesta a esto que me pregunta es compleja, o sea, no es simple, puede parecer simple, pero no lo es. Sí que es cierto que el Convenio de Derechos Humanos, que es el que rige estas decisiones del Tribunal de Estrasburgo del año 1950, y algún texto posterior, se llaman protocolos, así se llaman protocolos complementarios del convenio, establece que el cumplimiento de las sentencias es responsabilidad de los gobiernos de cada Estado. Y digo eso de gobierno porque así se estableció, es decir, le corresponde no en definitiva al Poder Judicial, sino al Gobierno. El Gobierno, digamos, de alguna forma da traslado de esa situación a los órganos del Poder Judicial y tiene que responder frente al Consejo de Europa, concretamente a un comité de ministros, de cómo se ejecutan las sentencias. Desde el punto de vista penal, mi opinión, y se la digo claramente, es que hay que considerar que en España no tenemos, ni teníamos, en este momento, cadena perpetua. Es decir, las penas tienen una limitación temporal. La tenían en el Código Penal anterior, del 73 era, y en el actual Código de 1995. Las penas no pueden tener efecto retroactivo, las que se establezcan por leyes. Y yo personalmente creo que una condena en principio, con la legislación que tenemos, que es la que nos hemos dado los españoles, en este momento, y con la legislación vigente, es muy difícil que sobrepase los 20 o 25 años de prisión continuada. Que por otro lado, le digo yo que en una situación de normalidad democrática es una condena larga y suficiente. Bueno, y volviendo un poquito al tema del mundo cultural, relacionándolo con el derecho, ¿abunda la cultura artística entre los profesores de derecho? Hombre, yo cuando veo que alguien es absolutamente inculto, no hablo ya con el de derecho solo, claro. No, yo me gusta que una persona sepa un poquito de otras cosas. Hablar sobre derecho es un rollo, se lo digo. O sea, el derecho, como he dicho antes, es una herramienta instrumento. A mí me gusta leer derecho, yo leo ensayos de derecho, digamos, me gusta estar al día, preparado, pero solo hablar de derecho, con perdón, todo el día y a todas horas o en todas las circunstancias, o con compañeros de profesión o juristas, con perdón, repito, es un rollo. Yo creo que es mejor hablar de otra cosa. Aprovechando que también es profesor en la Universidad de Derecho Internacional, me gustaría que nos explicase qué tenemos comparativamente hablando que mejorar con respecto a las leyes pues con países en Europa. Ya. Ahora, a ver, las leyes son buenas, que sean buenas. O sea, es bueno que sean buenas. Pero las leyes por sí solas no resuelven las situaciones. Toda ley debe ir acompañada de un estudio presupuestario para ver la inversión que precisa. Porque si no, se queda en papel mojado. Es decir, cuando una ley supone el cambiar estructuras, pero no tiene un presupuesto detrás, lo que produce es un cambio del cartel. Pero el contenido es exactamente el mismo. Es decir, toda ley supone un gasto. Eso hay que saberlo. Con una reducción de gasto, si se quiere suprimir algo o hacer algo que sea más normal, ¿no? Pero tiene que tener un presupuesto, es fundamental. Es decir, las leyes por sí solas no cambian situaciones. Procuran hacerlo, pero no lo consiguen si no tienen un presupuesto. Le pongo a usted un ejemplo. Si yo quiero que mañana haya, vamos a ver, juzgados muy cercanos al ciudadano, necesitarán a lo mejor tener un horario de mañana, tarde y a lo mejor hasta noche, permanentemente. Eso significa que hay que pagar más horas a los funcionarios, hay que mantener gastos corrientes más horas de los edificios y tiene que haber una mayor utilización y desgaste del edificio. Eso es dinero. Es decir, todo lo que significa mejoría para los ciudadanos es dinero. No hay otra forma de entenderlo. Estamos en una época mala en Europa y en el mundo y en España en particular, y en este momento quizá hay otra solución alternativa, pero no es tan buena como la acabo de decir, pero es la que a lo mejor tenemos que seguir teniendo un tiempo, ¿no? Y es que los medios que tenemos debemos apurarlos al máximo. Efectivamente, es muy posible muchas veces que con los medios que tenemos se consigan mejores resultados. Pero hay que recordar también que el ciudadano y los funcionarios que mantienen el Estado y la Administración han sufrido también bastante por esta crisis.
Sí, bueno, ha sufrido bastante, lo que pasa es que, bueno, en algunos casos quizá no lo suficiente, porque como hay tanta duplicidad de tantas instituciones en España y todo esto, ¿no? Quizá no hemos ido por la vía más No, hemos adecuada. hecho mal, evidentemente. A nadie se le ocurre que exista en un ayuntamiento una delegación de cultura y en el Ministerio de Cultura una delegación de cultura también. Eso es una, con perdón, una dispensa absolutamente equivocada de gastos. Eso no puede ser, eso se ha hecho mal. Se ha hecho mal porque en España se entendió la distribución de competencias como que cada uno podía hacer lo mismo. Es una equivocación. ¿Qué ocurre? Que ahora cuando vienen mal dadas es cuando tenemos que volver a la situación de normalidad. No habría que haber llegado a eso nunca y ahora tendríamos ese problema. Bueno, pues cambiando un poquito de tercio, como sabemos que es usted un gran viajero, me gustaría que nos contase un poquito cuáles son, a su modo de ver, los viajes que más le han gustado. A mí es que me gusta todo el mundo. Va a ser un problema. ¿Qué nos se va a enfadar alguien de por ahí, es probable. De comentar, pero ¿para qué? Depende, claro. Depende. Para la aventura siempre. Vale, ya, sí. Bueno, pero la aventura sin peligro. Dentro de sin peligro. Pues es que toda aventura tiene algo de riesgo, ¿eh? Algo. Vamos a ver. El sitio para mí más bonito del mundo que yo he conocido, pero lo que pasa es que, claro, esto es una expresión que se va a enfadar a otros, ¿eh? Se va a enfadar a otros. Pero yo, el más bonito que he conocido, es la altiplanicie de Guatemala. Guatemala es un país absolutamente precioso, desconocido, bastante desconocido, con un clima excepcional en esta zona, tiene eterna primavera, siempre tiene 20-21 grados, lleno de volcanes en actividad, volcanes de 5.000, de 4.000, de 3.000 metros de altitud, en que está uno tranquilamente en su hotel correspondiente en la ciudad antigua de Guatemala, que es una joya de la época de la colonia española en América, y bueno, se está viendo dos volcanes, el agua y el fuego, en erupción al tiempo. Uno está abajo y viene arriba. Y luego le diría, vamos a ver, es que todos los países son absolutamente maravillosos. ¿Qué diría yo? Pues en Europa, Alemania es una preciosidad. Hay que tener cuidado con las avispas en verano, ¿no? Son peligrosas y pican bastante, por cierto. Francia a mí me parece un país precioso. España es el nuestro, es el gran desconocido a veces porque nos gusta ir a otros estados, a otros países, y el nuestro es maravilloso, variado en gente, en personal, en instituciones, en historia, en cultura, en comida, en gastronomía, en todo, ¿no? Y bueno, yo qué sé, América, para América es mi delicia. ¿Del norte, del sur, del medio? Toda, absolutamente toda. Del norte, del centro y del sur. América es una de las maravillas que se hicieron, a pesar de todo lo que se diga y se discuta, por los españoles. América es lo que es por los españoles. ¿Qué virtudes tiene el viaje? El viaje, a ver, por favor, te evita el egocentrismo que tienen muchas personas que consideran que su vida acaba donde acaba la esquina de su casa. Es que eso produce una situación peligrosa, ¿no? No nos damos cuenta a veces de que vivimos en un mundo muy variado, muy distinto, con costumbres muy diferentes, para poner religiones, por ejemplo, pues con 1.200 millones de musulmanes, con 1.500 o 2.000 millones de budistas y de taoístas. En fin, es muy variado, muy variado. Y yo creo que contribuye a que la mentalidad humana se abra, la mente humana se abra y no seamos tan cerrados y convivamos en definitiva mejor y sepamos más lo que nos conviene. Totalmente de acuerdo. También sabemos que le gusta mucho leer. ¿Qué géneros le gustan leer? ¿Te gusta la literatura? Literatura. A mí me ha gustado siempre la novela española y la clásica, De la moderna hay algunos autores, ¿no? Del siglo XX, incluso XXI, ¿no? Hay algunos autores, yo escojo, digamos, pero a mí me sigue gustando mucho, y a lo mejor es muy tradicional, la novela rusa del siglo XIX me encanta. Yo siento decirlo, pero Tolstoy, Gorky, Dostoyevsky me vuelven loco, ¿eh? O sea, es una novela maravillosa. Y luego hay algunos autores en el siglo XX que no son tan conocidos, pero yo creo que en su momento fueron importantes. Por ejemplo, pues... digamos, algún autor austriaco, Stefan Zweig, que, digamos, se ha vuelto a poner de moda ahora, escribía maravillosamente. Estoy leyendo un libro ahora que se llama Caleidoscopio, que es un libro de cuentos de 40, 50, 30 páginas, que es absolutamente ideal, porque la mente de este autor era tan maravillosa que enganaba las historias con una
con una imaginación tremenda, ¿no? Título de ejemplo, vamos, me gusta mucho más, pero vamos, así que digo. Bueno, y como curiosidad, me muero de ganas por saber si prefiere el ejercicio de la docencia o la magistratura. Es que es complementario. Justamente, perdón, just, iba a decir en inglés. Vamos a ver, yo es que creo que la práctica sin el aprendizaje y la enseñanza están cojas, y viceversa. La enseñanza exclusivamente sin la práctica también está coja. Es decir, el dedicarse exclusivamente a la enseñanza y no tener una actividad de ejercicio profesional como abogado o como juez o como funcionario, te falta siempre algo. Entonces yo justamente lo que me gusta es complementar las dos actividades. No me gusta más una que otra. Mi profesión es ser juez y de la enseñanza la empecé posteriormente, pero siempre pensé desde el primer momento que me gustaba la enseñanza. ¿Eso usted tiene filo? Sí. No tanto como un funcionario que tengo en el departamento que habla en programas de televisión y de radio, pero sí, me gusta el cine. ¿Qué tipo de películas le gusta ver? Pues vamos a ver, la que más me gusta son las del cine negro de los años 50, ¿eh? Sí, además en blanco y negro, soy un anticuado. Pero luego, por ejemplo, pasamos a las películas de tecnología, o digamos, hechas con artilugios del siglo XX y XXI. Por ejemplo, a mí las de aventuras en el espacio, o de, yo qué sé, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, me gustan mucho, me gustan, pero mucho. Y luego también me gustan bastante las películas que tienen un halo de fantasía, como por ejemplo, bueno, no te quiero decir de ya dibujos animados, a lo mejor es que todavía no he crecido, probable que sea un niño pequeño, ¿no? Pero me siguen gustando mucho, creo que están muy bien hechas y además relajantes. Y luego, pues, no sé, voy a decir la de bichos, ¿no? Dinosaurios y cosas de esas también me gustan bastante, sí, soy un poco niño en el fondo. A medida que han ido pasando los años, ¿ha notado un descenso cultural entre los alumnos? Sí. ¿Grande? Grande. ¿Qué piensa que podría ser bueno para impulsar el panorama cultural? Sobre todo entre los jóvenes. Le añado a esa pregunta que es que eso no es que lo diga yo, lo hice en todas las instituciones internacionales, es decir, la formación de los estudiantes españoles por el sistema educativo, quizá, yo me imagino que es el sistema educativo, va empeorando progresivamente. Claro, si tenemos en cuenta que hay que competir en el mundo, porque además la posibilidad de trabajo en España están reducidas en este momento, pues mala situación, ¿no? Porque si se ha reducido la formación, el nivel de formación, y sin embargo los demás estados lo tienen elevado, pues va a ser complicado que se compita, ¿no? Me decía, la segunda pregunta era, perdón. Pues la segunda pregunta era precisamente qué había que hacer, sí, para... Hombre, pues vamos a ver, claro, lo que no te ponen es regalar las cosas en la vida. Hay que regalárselo al que estudia, hay que regalárselo al que dedica horas, hay que regalárselo al que se preocupa y al que trabaja. Pero es que yo creo que la vida en general es así. Lo que no podemos es creernos que todo va a estar subvencionado. Vamos a ver, hay que darle posibilidades a aquella persona que no tenga recursos económicos y que demuestre que vale. Hay que darle dinero, porque si no sería una pena que se perdiera un buen profesional, una persona trabajadora que no tiene recursos, por el mero hecho de no tener recursos. Sería una pena, y además yo creo que sería injusto además. Lo que no se puede es vivir en la cultura de la subvención permanente, es decir, yo tengo derecho a que a mí me paguen todo, aunque yo no estudie. No, perdón, eso no. Eso no está en los cánones normales, porque además la vida es que no es así. Es que en la vida, yo creo que ya lo sabemos todos un poco, la vida no es que diga yo que sea una selva, pero es competitiva. Y entonces en la vida llegan aquellos que demuestran que tienen pues, más dedicación, más trabajo, más profesionalidad en definitiva. Y eso no es solo porque esté alguien obligado a darlo a alguien, sino porque se lo merezca el que lo recibe. Pero desde el punto de vista de los medios de comunicación, ¿no cree que hay una responsabilidad en las cadenas de televisión, en la prensa, que de alguna manera impulsasen un poquito más la cultura, pues que hiciesen programas más educativos, más que, no hablo de censura ni mucho menos, pero que sí que hubiese un poquito de filtro? Hombre, vamos a ver, como dice un catedrático amigo mío, relaja mucho cuando llegas a casa ver algunos programas de este tipo, porque como se pegan tanto entre ellos, es muy divertido. Sí, la verdad es que te relaja, ¿no? Porque el resto del día se está teniendo una actividad, digamos, intelectual, ¿no? Entonces, para rebajar el nivel te viene muy bien porque te relajas mucho.
Ahora, yo lo que he notado es que en España, cuando se hace la transición democrática, en los años siguientes, hay programas culturales, y además muy buenos, pero muy buenos y muy buenos. No sé, me acuerdo de muchísimos años, La Clave, por ejemplo, que era en la televisión, creo que era la segunda cadena, televisión española, o la primera. Bueno, eso la vi en casi todas las emisoras, en la radio, después empezaron más televisiones privadas, incluso al principio había programas de debate, de cierto nivel. Progresivamente ha ido desapareciendo. Yo es que, de alguna forma también hay que comprender, se dice que España es el país que más consume prensa del corazón de Europa, ¿no? Claro, y será por eso quizás, ¿no?, que dicen que relaja. Eso es lo que decía yo al principio, debe ser que relaja, porque otra explicación no la encuentro, a no ser que nos guste evidentemente el cotilleo. Claro, el cotilleo también... Que es una opción. A mí el cotilleo no me gusta. A mí el cotilleo no me gusta. Bueno, voy a hacer yo no debo opinar, porque creo que es un poco improcedente, ¿no?, opinar de religión, ¿no? Pero hay una frase bíblica que dice literalmente, y es curiosa porque ha sido interpretada mal, ¿no? No juzguéis y no seréis juzgados. No significa que no seas juez y juzgues a tus vecinos, porque si no todos los que somos jueces estaríamos apañados, ¿no? No podríamos, ¿no? Está ya prohibido bíblicamente, si soy católico o cristiano no debería juzgar, ¿no? No hables del vecino y no hablarán mal de ti. Eso es fundamental. Entonces yo creo que, claro, vivir o sostenerse solo en base a eso es muy duro, ¿no? Y que además de alguna forma, ahora parece ser que es negocio. Y claro, en la vida los empresarios van un poco porque su función, ¿no?, al negocio, no son ONGs, ni son las hermanitas de la caridad, ni son misioneros, ¿no? Y parece ser que es negocio. Por lo tanto, conclusión, puede ser peligrosa, pero a lo mejor es que al pueblo le gusta eso. Parece que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos dejado conocerle un poquito mejor.